Bienvenidos al inicio del capítulo. No olviden dejar su like, suscribirse y contarme qué les parece en los comentarios. Su apoyo es fundamental para decidir si sigo adelante con este proyecto. Un saludo a todos. ¿Es incorrecto hacer el amor con mi diosa? Capítulo 4. Nota del autor, y aquí estamos de vuelta. Un poco más rápido de lo esperado, no tenía intención de lanzarme directamente a esta historia en cuanto subí las anteriores, pero el impulso creativo estaba fluyendo y la recepción fue tan positiva que pensé en sacar otro capítulo, y así quedó esto. A lo largo de todos los eones que éste había vivido en el cielo, siempre había llevado una existencia recluida. Tenía amigos cercanos, aliados y compañeros. Pero mientras los demás dioses desfilaban en aventuras y causaban percances, desastres o se enredaban en rencillas y disputas, Hestia permanecía en su sagrado dominio, cuidando el fuego del hogar y protegiendo a los mortales que vivían allá abajo. El suyo era el dominio de la gente y las familias, y era en cuidarlos donde su vida encontraba significado. Otorgaba bendiciones radiantes a las ciudades que guiaban a su pueblo hacia la prosperidad, prestaba fortaleza a los perdidos y fatigados, y mantenía calientes a los niños extraviados un poco más de tiempo. La sonrisa de Hestia era siempre para los que la necesitaban y para los que proveían. La vida de los dioses transcurría a lo lejos, frecuentemente muy alejada de ella y rara vez de su interés. Los trucos y trampas de los revoltosos la exasperaban. Los insultos y burlas de los belicosos despertaban su propia rabia infantil. Las propuestas de los hombres que buscaban añadir su nombre a sus listas de conquistas solo servían para avivar su hoguera. Forjó una amistad con Hefesto, otra marginada que era ridiculizada sin descanso en los cielos a causa de su apariencia desfigurada. Encontró compañía en Atenea y Artemisa, otras dos que desdeñaban los halagos divinos sobre el amor proclamado y la lujuria deseada, y dirigían sus miradas únicamente hacia el mundo y los niños de abajo. Le gritaba a Loki, que se deleitaba en intentar apagar su fuego sagrado, y se enfrentaba a los dioses del mal que destruían la armonía de las ciudades que Hestia favorecía. Pero en su mayor parte, simplemente se mantenía apartada, feliz con su propia existencia. Para Hestia, el amor era familiar, maternal y tierno. El amor que le importaba era el que daba a sus amigos y el que otorgaba a los mortales. Hefesto, cuando bebía, a veces hablaba de su propio deseo de amar y ser amada. Hablaba de querer ser comprendida, atesorada y querida. Un amor diferente al que Hestia conocía, o al que había encontrado en su fragua, el tipo de amor que Afrodita proclamaba, que Ístar ostentaba, o con el que Freya se envolvía como un manto. Era una historia bonita, y ella siempre había amado las historias. Pero los dioses eran volubles e irresponsables, caprichosos e interesados en sí mismos, la emoción y la novedad eran siempre las monedas más corrientes en los infinitos cielos. Para Hestia, el amor entre los dioses era el momento en que descubrió que las grandiosas propuestas de matrimonio de Apolo y Poseidón no habían sido más que una competencia entre ellos para ver quién sería el primero en reclamar la virginidad de la llamada diosa reclusa. Era el momento en que se quedó ahí parada, humillada, rodeada únicamente por las risas y el interés de los demás dioses, que lo veían todo como un gracioso plan descubierto. El amor era ofrecerse a cubrir las obligaciones de Zeus durante una década a cambio de los truenos y rayos que él les descargaba en respuesta. El amor mortal no era diferente. Ocurría allá abajo, le reconfortaba verlo, sus bendiciones y dones se otorgaban siempre a los enamorados y las familias. Pero ese amor estaba distante, aún más lejos que los dioses, y se desarrollaba como una historia. Ella se volcaba en él, le importaban profundamente los actores, y cuando terminaba, lo dejaba pasar y seguía adelante. Los devotos atesoraban su nombre, sus símbolos se alzaban sobre los hogares familiares y se le hacían ofrendas, con eso era suficiente, estaba conforme. El amor de los dioses era superficial. El amor de los mortales era sincero pero lejano. Hestia no deseaba ninguno de los dos, no anhelaba ninguno de los dos. A diferencia de los niños de abajo, las deidades eran eternas, inmutables y estáticas. Así era ella. Así había sido siempre.
Así sería siempre, y entonces, apenas 6 meses después de llegar al mundo mortal, la existencia entera de Hestia quedó patas arriba. En el cielo, la diosa del hogar nunca había conocido el amor romántico. Ahora sentía que podía entender a Afrodita. Cada vez que recordaba su encuentro con Bel estaba segura de haberse enamorado al instante, y sabía que no había hecho más que enamorarse más profundamente cada día desde entonces. Ningún hombre había puesto jamás las manos sobre ella. Ahora sentía que podía simpatizar con algunos de los comentarios de Istar, ser expulsada de su propia cama y relegada al sofá con Bel en su lugar. Esa primera noche había sido tímida y torpe para ambos, cada uno cuidando de dar espacio al otro, pero con cada tarde que pasaba se habían ido sintiendo más cómodos y pronto había comenzado a ansiar dormirse envuelta alrededor de él. El único anhelo que había conocido era la esperanza y el afecto que sentía hacia quienes estaban bajo su dominio. Ahora no podía negar un cierto parentesco con la búsqueda de Freya por su odre. Bel dominaba sus pensamientos tanto como sus sueños. Quería que estuviera a salvo, quería que regresara a ella, quería que encontrara el éxito que buscaba, quería que fuera feliz, quería que siempre estuviera con ella. La lista parecía no tener fin, su corazón parecía desbordarse de él. La pureza de su alma y la sincera bondad que resonaba a través de ella habían sido lo que la atrajo hacia él. Verlo agachado, perdido y solo en un callejón, nunca habría podido no extender la mano. Y ahora sentía que apenas unas semanas en el mundo mortal habían puesto patas arriba todas las expectativas y toda la experiencia que había acumulado como deidad. Sin ninguna experiencia y sin ningún término de comparación, estaba tan fuera de sus aguas conocidas que ni siquiera podía ver la orilla, pero ya no le importaba. Esta vida sencilla era la más feliz y plena que había sentido desde que podía recordar. En todos sus incontables milenios de existencia, Hestia nunca había besado a nadie. En la última hora la habían besado tan profunda y tan completamente que sentía que se estaba derritiendo. Hestia gemía y balbuceaba. Bel. Hestia se apartó jadeando con dificultad. Tenía el rostro encendido de rojo brillante y la cabeza nublada de placer. No era justo que él fuera tan bueno en esto. Ella era su diosa, debería estar llevando la iniciativa. Pero mientras los brazos del joven de cabello blanco la apretaban más fuerte contra él y mientras su boca se acercaba a la suya una vez más, no había nada en el universo que quisiera más que simplemente inclinarse hacia adelante, abrir los labios contra los suyos y caer de nuevo en su abrazo. Ella no había tenido ninguna intención de que esto pasara. Nunca pensó que Bel pudiera ser tan varonil. Al ver su dolor y su miedo, simplemente había querido llevarlo a algún lugar apartado de la vista del público, a algún lugar familiar donde se sintiera a salvo. Había querido aliviar sus dudas, hacer todo lo posible por sanar las heridas que sabía que todavía cargaba desde la muerte de su abuelo. Aunque por fin había reunido el valor para confesarle su amor, no esperaba que él lo aceptara, lo máximo que había esperado era convencerlo de no huir de él. Pero entonces él la besó. Luego deslizó los brazos a su alrededor y la apretó contra él. Y su mundo había estallado en delirio. Como todo entre ellos, había comenzado de manera tan sencilla, apenas un beso casi casto en los labios. Pero sus manos se aferraron a su camisa y lo acercó a ella, y el beso se repitió. Una y otra vez, suavemente, lentamente, apasionadamente, más rápido, más profundo. Sus brazos rodearon su cintura con vacilación y su agarre en la camisa se tensó. Y a medida que sus labios se abrieron contra los de él, y sus suaves gemidos comenzaron a llenar la librería vacía cada vez que se separaban para tomar aire, la distancia entre ellos se fue acortando y las emociones que compartían ardieron más calientes e intensas. Y así, antes de que ninguno de los dos se diera cuenta, la última media hora había pasado en una nebulosa de amor ebrio. Sin ninguna experiencia, los dos actuaban enteramente por instinto, encontrando el camino a través del cuerpo del otro. Chocaron los dientes, se acomodaron torpemente el uno alrededor del otro, y solo con vacilación dejaron que sus lenguas iniciaran un baile juntas. Pero de alguna manera, la torpeza y la sinceridad de todo ello solo hacía que todo fuera más intenso. El acto de aprender juntos avivaba el fuego entre ellos todavía más. Para Bel, esto era algo que nunca se había atrevido ni a soñar.
Nunca había podido ignorar lo hermosa que era su diosa, lo enormes que eran sus pechos, la forma en que su trasero captaba su mirada mientras ella rebotaba por el cuarto, o simplemente lo maravillosa que se sentía cuando estaba apretada contra él, pero siempre había intentado sofocar cualquier pensamiento sexual sobre ella casi en cuanto aparecía. Sentirla ahora apretada contra él, sentir la suave y mullida presión de su pecho empujando contra el suyo, sentir sus labios húmedos y cálidos contra los suyos y su aliento cosquilleándole la piel, su cuerpo palpitaba ardiente de lujuria y deseo más allá de cualquier cosa que hubiera sentido antes, y todo lo que podía hacer era simplemente evitar ahogarse en ello. Para Hestia, esto era la culminación de cada sueño erótico y cada fantasía lasciva en la que se había permitido indulgar desde que empezó a vivir con él. Nunca había esperado esto cuando lo trajo aquí, ni siquiera lo había esperado, solo había querido apoyar a Belle en su dolor. Pero en estos días, el simple consuelo de tener su cuerpo apretado contra el suyo era suficiente para llevarla a la excitación, y ahora sentir el amor que había descubierto devuelto era más de lo que podía soportar. Era como si el fuego sagrado que había cuidado durante tanto tiempo ardiera ahora en su propio centro. Belle. 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 Y ahora, lejos de ser un fuego lento, ardía más caliente por segundos. Más, quiero que me toques más. Era todo lo que había soñado, pero pronto ni siquiera eso fue suficiente. Su cuerpo ardía con una necesidad que ni siquiera comprendía del todo, y no podía hacer nada más que apretarse todavía más contra él y rogarle que continuara. Sus manos se movieron de su cintura hacia su espalda, por sus costados, sobre sus hombros desnudos, sus dedos trazaron con cuidado a lo largo de su cuello y acariciaron su rostro. Con cada toque su cuerpo se estremecía, el aliento se le aceleraba a medida que sus yemas rozaban su piel desnuda y su anhelo ardía más caliente mientras sus palmas envolvían suavemente su cara. Era maravilloso. Era increíble. Hestia rompió el beso con un gemido tembloroso. No era suficiente. A pesar de lo mucho que la había sorprendido con cuán varonil había sido esta noche, a pesar de lo fácilmente que la había hecho derretirse en él al atraerla hacia su abrazo, y a pesar de cuánto quería hacerlo, Belle seguía siendo demasiado caballero para ir más allá de eso. Lo entendía, la atesoraba demasiado, la respetaba demasiado profundamente como para hacer algo que pudiera deshonrarla. Así que Hestia lo hizo por él. Levantando los brazos, tomó sus manos y las jaló hacia abajo, colocándolas directamente sobre sus pechos. ¡Hum! ¡Oh! Su cuerpo se sacudió al instante y su visión destelló en blanco. ¿Diosa? En ese momento era absolutamente incapaz de hablar. Fue como si un rayo hubiera cruzado a través de ella, extendiéndose desde su centro hasta las puntas de los dedos. La respiración se le atascó en la garganta y su cuerpo quedó paralizado por un instante mientras un temblor de dicha como nada que hubiera experimentado antes la recorría. ¿Qué fue eso? No lo sabía. Pero quería más, necesitaba más. El largo cabello de Hestia, suelto y cayendo por su espalda, se agitó de un lado al otro mientras sacudía la cabeza, intentando recuperar alguna medida de control sobre sí misma. Pero la llama que ardía dentro de ella chispeaba al rojo blanco y su voz solo resonó en un gemido deleitado mientras se deslizaba hacia adelante de nuevo, apretándose todavía más contra donde sostenía las manos de Belle sobre ella. Tragando con fuerza, Belle captó la indirecta. Ya había arrojado tanto el valor como la prudencia al viento, lo único que le quedaba era aflojar un poco su autocontrol. Con suavidad, con cuidado, amasó las palmas sobre las masivas curvas que desbordaban sus manos. Su diosa se estremecía y se agitaba con cada movimiento, animándolo a continuar mientras hundía los dedos más profundo en los increíbles y suaves pechos. Sus labios se encontraron con los de ella de nuevo mientras Hestia casi se arrojaba hacia él y él abrió la boca automáticamente contra la suya, aceptando el peso completo del pequeño y grácil cuerpo de la diosa mientras sus manos recorrían sus pechos, amasándolos un poco más firme, empujando las palmas un poco más adentro, hundiendo las yemas un poco más profundo. Cada uno de sus movimientos era respondido con gemidos de ella en su beso, y mientras su cuerpo temblaba una y otra vez bajo sus caricias, Belle fue aumentando el ritmo lentamente,
hasta que pronto estaba haciendo rebotar cada uno de sus enormes pechos en sus manos, maravillado de lo increíblemente suaves que eran y de lo fácilmente que desbordaban hasta sus dedos completamente extendidos, incluso mientras los acariciaba con cada vez más confianza e intensidad. A esas alturas, era imposible negar lo que éste quería, no con la forma en que sus gemidos prácticamente se lo rogaban, o con la forma en que se restregaba contra él, presionando las caderas contra las suyas y los pechos contra sus manos. Esta vez, con solo un momento de duda, fue Belle quien tomó la iniciativa de nuevo. Con el vestido que ella había traído para su cita colgando suelto sobre sus hombros, bastó un simple esfuerzo para llevar sus brazos a los costados y deslizar la tela hacia abajo con cuidado. ¡Oh! Los ojos de Hestia se abrieron de par en par ante la inesperada, pero muy bienvenida, audacia del hombre que amaba. Aunque su expresión ya ardía y se nublaba, su rostro se tiñó de un rojo más profundo. Nunca se había mostrado ante nadie. Pero, por supuesto, siempre había querido mostrarse a Belle, y con la llama sagrada ardiendo todavía con necesidad en su interior, no quería nada más en ese momento. Contoneándose levemente para ayudar al joven aventurero mientras jalaba con cuidado la tela liviana hacia abajo, descubriendo por fin y completamente sus enormes pechos, el rostro de Hestia adoptó una sonrisa tímida. Por muy excitada que estuviera, igual era vergonzoso que la vieran así. Soltando un aliento que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba conteniendo, Belle no notó siquiera que el vestido caía suelto alrededor de su cintura mientras se quedaba sentado, cautivado por la vista frente a él. Hasta ahora, las mujeres desnudas solo habían sido una característica de las historias de su abuelo y de sus propios sueños o fantasías fugaces. Los pechos de su diosa eran tan perfectos como todo lo demás en ella, y antes de que siquiera se diera cuenta, su cuerpo ya se había movido y sus manos los estaban acariciando de nuevo. La voz de Hestia resonó en una respuesta dichosa, tomada por sorpresa ante la sensación repentina de los dedos desnudos de Belle recorriendo su piel desnuda, y cayó de nuevo en una nebulosa de placer. De algún modo, aquella fina capa de tela había marcado una diferencia que ninguno de los dos hubiera sabido describir con palabras. Él ya había podido sentir sus pezones endurecidos presionando con fuerza a través de la tela antes, pero ver ahora la excitación clara de su diosa ante sus ojos dejó a Belle maravillado de su belleza una vez más. Deslizando las manos lentamente por su suave piel, presionó las yemas con suavidad sobre cada pezón, acariciándolos en su lugar, pellizcándolos apenas, haciéndolos girar despacio entre los dedos. Sus movimientos eran inexpertos y sin duda torpes, pero absolutamente sinceros. Para una mujer con más experiencia, podrían haber parecido torpes, para Hestia, eran suficientes para sacarla de sus cabales. Gimiendo y exclamando con un deleite desvergonzado y apasionado, sus manos se aferraron desesperadamente a sus muñecas, tanto para sostenerse como para rogarle que no la soltara, y desistió incluso de intentar seguir besándolo mientras sacudía la cabeza de un lado al otro, antes de caer completamente hacia atrás mientras exhalaba en voz alta, su visión destellando en blanco de nuevo y los rayos de dicha chispeando hasta los pezones que Belle manipulaba con tan indulgente atención. Todo ello sirvió únicamente para impulsar a Belle todavía más. Actuando en un arrebato repentino de inspiración, y con sus propios deseos pulsando con insistencia a través de él, se inclinó hacia adelante y capturó su pezón izquierdo entre los labios. La voz de su diosa resonó nítida y clara, estremeciéndose con fuerza de nuevo entre sus brazos, y así se volvió más audaz, pasando al otro pezón y besándolo con la misma intensidad con que había estado besándola momentos antes. La voz de Hestia murió en su garganta mientras echaba la cabeza hacia atrás, lanzando un grito silencioso ante el súbito torrente de placer. Era mucho más allá de cualquier cosa que hubiera sentido antes, mucho más intenso de lo que había imaginado en sus ensoñaciones, e íntimo hasta el punto de sentir su corazón desbordándose de amor al recibir una adoración tan directa de su amante. El calor en su interior ardió como un infierno, las sacudidas cosquilleantes de placer corrieron sin tregua por su columna y su visión destelló en blanco. Una y otra vez más. Hasta que sus dedos se separaron de las muñecas de Belle y, a medida que la fuerza la abandonaba por completo, hasta que cayó hacia atrás sobre el amplio sofá, temblando,
estremecida y jadeante mientras la cabeza le daba vueltas y el corazón le latía a toda velocidad. ¡Ah! Ve, Belle. Belle. Y aún así, quería más. Aún así podía sentir el deseo ardiendo dentro de ella, furiosamente caliente y tempestuosamente necesitado. Había amado a Belle casi desde que lo conoció, lo anhelaba casi cada vez que estaban separados, pero nunca lo había querido a él, ni a nada, tanto como quería esto ahora mismo. Diosa. Las palabras de Belle salieron en un susurro de asombro mientras los dedos temblorosos de la diosa del hogar se deslizaban hacia abajo por el costado de sus caderas, metiéndose por debajo del vestido que había traído para su cita, y mientras sus calzones, blancos y sencillos, tan delgados que él podía ver claramente cuánto se había empapado la tela, eran jalados por sus delgadas piernas y lanzados sin querer al suelo junto a ellos. La parte de arriba del vestido de este ya estaba bajada hasta su cintura, bastó el más leve meneo para subir la parte de abajo hasta unirla. Quedarse por fin, total y completamente al descubierto ante el hombre que amaba. De nuevo tragó con fuerza, y de nuevo el rubor le encendió el rostro de vergüenza ante el acto. Pero no hubo ni un momento de duda mientras separaba las piernas, abriéndolas de par en par para que él pudiera ver todo. Sus cremosas muslos blancos, su entrepierna desnuda e intacta, el abundante flujo que se extendía y corría casi por sus piernas. Nada de esto lo había planeado. Nunca había considerado que llegarían tan lejos. Pero con el amor que sentía por Belle devuelto, y con la necesidad punzante palpitando más caliente que nunca a través de ella, cada último vestigio de los milenios de contención de Hestia se redujo a cenizas. No había razón en este mundo ni más allá que pudiera pensar para seguir conteniéndose. Con las manos temblando de anticipación, Belle siguió su ejemplo una vez más. Sus botas ya las había dejado en la entrada, así que un momento después su chaqueta, su camisa y su pantalón estaban todos en el suelo junto a los calzones de ella. Y, igual que ella, Belle se encontró con el rostro ardiente, luchando contra su timidez mientras se mostraba ante una mujer que amaba, por primera vez en su vida. Una aguda inhalación y la imagen de los ojos de su diosa abriéndose todavía más fue la respuesta que recibió el joven aventurero, mientras la mirada hambrienta y apreciativa de Hestia recorría su cuerpo. Ella ya había visto su espalda sin camisa varias veces y hasta había robado algunas miradas acaloradas de frente antes de que se volviera a poner la camisa en alguna que otra ocasión, pero esta era la primera vez que la diosa virgen veía a un hombre completamente desnudo ante ella. Entonces, cuando su mirada viajó lentamente hacia abajo de su cintura, una segunda y aguda inhalación se sumó a la primera. La diosa del hogar se incorporó sobre el sofá, con la mandíbula completamente abierta y el rostro ardiendo en una escarlata vibrante. Por segunda vez esta noche, se encontró atónita ante lo varonil que podía ser su Belle. Mientras un escalofrío ardiente le recorrió la espalda y tuvo que tragar en seco, Hestia bebió la vista frente a ella. A pesar de los músculos que había desarrollado hasta ahora como aventurero, Belle seguía siendo algo enjuto, pero no había absolutamente nada enjuto en la inconfundiblemente firme y palpitante erección que se extendía ante sus ojos. El primer, y único, miembro que había visto en su vida, Belle era mucho más grande y considerablemente más grueso de lo que hubiera podido imaginar, y por un momento Hestia se preguntó cómo algo así podría siquiera caber en su interior. Pero incluso esa preocupación fue descartada casi al instante mientras el deseo ardiente que podía sentir hasta el fondo de su alma se encendió todavía más caliente. El autocontrol de Belle tampoco estaba en mejor forma. No había forma de negar cuánto quería esto. Después de pasar todo ese tiempo envuelto contra ella, todo su cuerpo se sentía como si palpitara con más lujuria de la que había sentido en toda su vida. Ya había tomado su decisión, amaba a su diosa, la atesoraba más de lo que podía expresar con palabras, había dejado atrás sus miedos y por fin había podido aceptar que quería estar con ella para siempre, que se convertiría en un héroe y la haría feliz. No quedaba nada de qué preocuparse, la única razón que le quedaba para contenerse era por el bien de ella. Deslizándose hacia adelante sobre el sofá, puso las manos con suavidad alrededor de su cintura, acariciando los costados de su cuerpo y arrancándole otro estremecimiento apreciativo mientras se acomodaba, solo un poco torpemente, en posición. En realidad,
Alinear su miembro correctamente contra el calor húmedo de su entrepierna requirió un poco más de esfuerzo del que esperaba, pero tras un par de intentos fallidos, este extendió la mano y lo guió a su lugar. Y así, por fin, la punta del miembro de Belle estaba presionada directamente contra la entrada de Hestia. La punta separó sus labios a su alrededor mientras se colocaba apenas empujando contra ella. El suave calor de su entrepierna cosquilleó en las zonas sensibles en la punta de su miembro. Las sensaciones fueron suficientes para dejar a los dos sin palabras durante un largo y duradero momento antes de que él finalmente rompiera la tensión. «Diosa, ¿está bien si seguimos?». Lo había querido decir como una pregunta, pero con el deseo ahora rugiendo a través de él, las palabras le salieron mucho más como una súplica. Por supuesto, el propio deseo de Hestia era igual de hambriento. «Ese sí, por favor, Belle. NGHH, me voy a volver loca si paras ahora». Sin ninguna experiencia, Belle no tenía idea de cómo desvirgar a una doncella, y mucho menos a una diosa doncella. Así que hizo lo único que tenía sentido para él. Reprimiendo por la fuerza sus propios deseos y aferrándose a sus caderas con la mayor suavidad posible, se concentró únicamente en actuar tan lenta y tiernamente como fuera posible, moviendo las caderas hacia adelante 1 centímetro a la vez y abriendo su entrada con cuidado a su alrededor. Las manos de Hestia buscaron las suyas y sus dedos se entrelazaron, sosteniéndose con fuerza el uno al otro. Y lentamente, segundo a segundo, fue separando las paredes de la diosa a su alrededor, abriendo su entrada hasta que quedó envuelta con firmeza alrededor de la punta de su miembro, mientras su longitud comenzaba a hundirse dentro. NGH. Dando un brusco respingo, Hestia soltó un grito cuando Belle empujó hacia adelante, atravesando su doncellez. Una rápida punzada de dolor se mezcló con el placer que venía sintiendo. Las lágrimas brotaron en los ojos de la diosa y su rostro se contrajo en un momento de dolor mientras un delgado hilo de sangre corría desde donde estaban unidos, extendiéndose sobre sus muslos. Pero sus manos apretaron las de él con más fuerza todavía, y antes de que él pudiera pensar siquiera en detenerse, ella lo jaló hacia abajo, sacándolo de donde había estado arrodillado entre sus piernas para que quedara completamente tendido sobre ella. Llamándolo por su nombre con la misma alegría de siempre, Hestia levantó la cabeza del sofá y cubrió sus labios con los propios, sofocando cualquier posibilidad que él pudiera tener de preocuparse o vacilar. Y así, Belle siguió empujando hacia adelante. Las paredes que de repente se habían cerrado a la fuerza alrededor de la punta de su miembro fueron abriéndose de nuevo lentamente. Sosteniéndole las manos con fuerza y acomodándose lo más cómodamente que pudo sobre ella, tratando de mantener el enfoque lejos de la sensación de sus enormes pechos aplastados contra su pecho, se entregó a su abrazo. Su boca se abrió contra la de ella y movió las caderas hacia abajo, empujando su miembro hacia adentro. Centímetro a centímetro. Hasta que sus labios se separaron de los suyos. Incapaz de mantener el beso más tiempo, cualquier semblante de incomodidad había desaparecido hacía mucho de su expresión mientras sacudía la cabeza de un lado a otro debajo de él. Hasta que su calidez lo envolvió por completo. Sus piernas se alzaron y se cerraron alrededor de su cintura, y sus manos se aferraron casi con desesperación a las de él, pero era su entrepierna la que lo apretaba con más fuerza de todo. Hasta que el cuarto se llenó de nuevo con sus gritos. Sus gemidos dichosos resonaron más largos, más fuertes y más altos, subiendo de tono a medida que sus paredes internas se abrían y se expandían a su alrededor. Hasta que, por fin, con los gemidos de ella deleitando sus oídos y todo su ser pareciendo aferrarse a él con fuerza, la totalidad del miembro de Belle quedó enterrada dentro de la entrepierna de su diosa. El primer pensamiento de Belle, lo primero que entendió después de que sus pensamientos dejaron de flotar por el cielo, fue lo celestial que se sentía dentro de ella. Era como nada que hubiera sentido antes, como nada que hubiera podido imaginar. Desde la base de su miembro hasta la punta, su diosa lo envolvía con firmeza. Y sus paredes no solo lo sostenían con fuerza, pulsaban y se apretaban a su alrededor, se contraían y se soltaban en respuesta a sus movimientos, y la forma en que su cuerpo vibraba en respuesta a ella lo dejaba sin aliento.
Incluso sus paredes más internas se habían abierto fácilmente y con voluntad a su alrededor, pero cada centímetro de su interior estaba ahora expandido alrededor de él y lo acariciaba de una manera que dejó al joven sin respiración. Los sentimientos de Hestia eran muy similares. Tenía la cabeza nublada de dicha, cuando por fin lo sintió completamente dentro de ella, cuando sintió la longitud total de su miembro presionando contra su vientre. Su mundo había estallado en éxtasis y aún ahora las estrellas bailaban ante sus ojos. La punta de su miembro estaba apoyada contra la entrada a su vientre, dejando incluso sus paredes internas más sensibles expandidas a su alrededor. Se sentía llena de una manera que nunca antes hubiera podido imaginar, sintiendo como si cada movimiento y sacudida de él resonara a través de todo su cuerpo. Incluso solo así, enterrado dentro de ella como estaba, la sensación de que Bel la llenaba completamente hasta su núcleo y de que su entrepierna estaba completamente abierta alrededor de su grueso miembro, era más que suficiente para dejarla estremecida de deleite. Di diosa, es increíble. Y yo también. Ninguno de los dos se sentía capaz todavía de hablar plenamente, pero la cálida sonrisa que compartieron era más que suficiente para transmitir el descontrolado deleite que ambos compartían. Y así, Bel tomó la iniciativa una vez más. Arrastrar las caderas hacia atrás con la mayor suavidad que pudo, arrancar un gemido quedo de su diosa, uno que rápidamente se convirtió en otro gemido embriagador de deleite cuando empujó su longitud de vuelta hacia adentro. Ganando algo de confianza, repitió la acción una vez más, y luego otra, retirándose un poco más y empujando con un poco más de fuerza cada vez. Jadeando y resollando, los dedos de Hestia se aferraron con fuerza a los suyos y sus piernas se cerraron todavía más alrededor de su cintura. Cada vez que su miembro se retiraba, sus paredes lo apretaban y pulsaban casi con hambre a su alrededor, y cada vez que él empujaba de vuelta adentro, su visión se nublaba y otro destello de placer surgía de su núcleo. La sensación de la punta arrastrándose un poco más lejos cada vez a lo largo de su interior encendió el fuego de su lujuria al rojo blanco, y la sensación de su longitud hundiéndose de vuelta, de que sus paredes más internas se abrieran de nuevo una y otra vez, la dejó cantando de deleite. Como siempre, Bel aprendía rápido y ganaba confianza con rapidez. Impulsado tanto por el deleite visible de su diosa como por la forma en que su cuerpo reaccionaba cada vez que ella se apretaba a su alrededor, fue aumentando el ritmo, a medida que pasó un minuto entre ellos, y luego 20 más, sus embestidas se volvieron más fuertes, más completas, y sus movimientos llegaron con mucha mayor seguridad. Pronto, Hestia se aferraba a sus manos mientras su cuerpo se sacudía y temblaba debajo de él, su voz resonando una y otra vez, más y más alto, mientras alcanzaba cimas que nunca había imaginado y se desplomaba sobre ellas con una intensidad vertiginosa. Y pronto, el aliento de Bel llegaba en jadeos acelerados y entrecortados, mientras sentía que su entrepierna lo apretaba a él cada vez que la retiraba, y sentía el cuerpo de ella sacudiéndose debajo suyo cada vez que la hundía de vuelta. El pesado y mullido sofá debajo de ellos crujió y gimió mientras los dos amantes encontraban su ritmo juntos y mientras el ritmo de su amor se intensificaba. Sacudiendo sus caderas hacia sus embestidas lo mejor que podía, el pequeño cuerpo de la diosa era empujado más profundo hacia los cojines con cada minuto que pasaba a medida que Bel la penetraba. Y sin embargo, incluso mientras jadeaba y gruñía ante la lujuria desbordada que ardía como una hoguera dentro de él, incluso mientras sus pensamientos giraban y se desvanecían, dejándolo incapaz y sin ganas de pensar en nada más que en ella. Aún así, Bel mantuvo el enfoque completamente en tratar a su diosa con cuidado. No tenía la experiencia ni el conocimiento para confiar en su propia fuerza al máximo, y hasta el fondo de su alma, nunca podría soportar hacerle daño, así que incluso mientras se entregaba por completo a sus deseos, incluso mientras aumentaba el ritmo, incluso mientras su miembro recorría toda la longitud de su ávida entrepierna, se mantuvo en control. Quería hacer el amor a una mujer que amaba, ese era su verdadero deseo como aspirante a héroe. Por supuesto, como diosa y como mujer, Hestia podía entender eso sin que él necesitara decirlo. Y con su mente ya quedándose en blanco cada vez que sentía su miembro presionando contra su vientre, esto era más que suficiente para ella tal como estaba.
La anteriormente inocente diosa estaba segura de que su entrepierna ya había sido moldeada perfectamente a la forma de Bel con solo esto. Di diosa. Diosa, Su trabajo como aventurero había hecho mucho hasta ahora para fortalecer la fortaleza mental de Bel, pero aún así, esto era un placer como ninguno que hubiera sentido antes y muy por encima de cualquier cosa para la que pudiera haberse preparado. Su aliento se aceleraba como si acabara de pelear contra una legión de sombras del muro y su corazón latía como si hubiera conseguido un alijo de piedras mágicas. Sus caderas sacudiéndose torpemente hacia sus embestidas lo dejaron resollando en voz alta y la entrepierna de ella pulsando alrededor de su longitud hizo que su miembro palpitara con urgente deseo. Diosa, yo no puedo. Sus palabras se volvieron incoherentes mientras su miembro la atravesaba de nuevo, mientras la diosa del hogar era empujada 1 centímetro más dentro de los cojines y mientras sus paredes se cerraban con hambre sobre la longitud total de él. La vista de su éxtasis, la sensación de ella retorciéndose dichosamente debajo de él, el sonido de sus gemidos y el puro placer de estar unido a ella. Bel estaba saboreando cada segundo como nunca antes, quería que esto continuara para siempre, pero solo había tanto que el joven podía soportar. Está bien. Jadeó este en respuesta, su voz neblinosa y vacilante mientras su cuerpo se cerraba firme alrededor de él y se lanzaba de cabeza por otro pico. Está bien, Bel. No tienes que contenerte. Sus ansiosas palabras y la sensación de sus manos apretándolo con aliento alrededor de las suyas finalmente prendieron fuego a lo último de la resistencia de Bel. Gimiendo en voz alta, y actuando ahora puramente por instinto, echó la cabeza hacia atrás mientras todo su cuerpo se arqueó y la embistió hacia abajo, hundiéndola profundamente en el sofá y enterrando su miembro entero dentro de ella una última vez. Enterrado dentro de ella, apoyado contra su vientre, sintiendo la longitud total de su celestial interior pulsando a su alrededor, el miembro de Bel palpitó con hambre, expandiéndose y estirando sus paredes todavía más a su alrededor, mientras su liberación por fin tronó a través de él. Un último momento pasó exactamente así, aparentemente estirado entre ellos mientras los dos se suspendían juntos justo en el borde del éxtasis. Y entonces, el mundo de los dos estalló en luz blanca. Su miembro dio sacudidas y espasmos violentamente en su lugar, rozando contra todas sus paredes más sensibles, mientras chorro tras chorro de espesa semilla de repente irrumpía, chocando directamente contra el virginal vientre de Hestia y llenándolo de inmediato. Su voz se interrumpió de golpe en su garganta y su cuerpo dio sacudidas en su lugar, envolviéndolo con toda la fuerza que tenía mientras sentía que él se derramaba dentro de ella. El repentino torrente de calor y necesidad pareció inundar todo su cuerpo. Su vientre quedó teñido completamente por su esencia, y Hestia supo sin la menor duda que para entonces él había grabado su nombre firmemente en su alma. La espalda de Bel brilló cálida, y más caliente aún con cada pulso y temblor de él, gimiendo y resollando mientras su semilla recorría toda su entrepierna y corría por sus piernas. Bel supo con certeza que recordaría este momento para siempre, sin importar cuántas vidas viviera. GHN. HNN. UHHH. Con los dos completamente perdidos en la brumosa nebulosa del deseo, varios largos y muy placenteros minutos pasaron exactamente así. Su entrepierna pulsaba firme alrededor de él en latidos lentos por las secuelas de sus orgasmos, y su miembro dio algunas sacudidas más en respuesta, descargando más chorros para llenar todavía más su ya desbordante interior. Ninguno de los dos tenía noción del tiempo, ni de cuánto había pasado así. En ese momento, nada existía excepto los dos. Y lentamente, eventualmente, algunos minutos incalculables después, la luz de la conciencia regresó a cada uno de ellos. Hestia se desenredó con cuidado de alrededor de Bel mientras la fuerza la abandonaba, desplomándose débilmente sobre el sofá con una risa mareada. Los codos de Bel se deslizaron de donde se había estado sosteniendo y se permitió caer por completo sobre ella, enterrando la cabeza en su hombro con un suspiro embriagado mientras su cuerpo se relajaba cómodamente en su abrazo. No hizo ningún esfuerzo por retirarse, ni ella tenía ningún deseo de que lo hiciera.
respirando con dificultad, estremeciéndose con el fulgor posterior, reconstruyendo lentamente sus pensamientos y desbordándose de felicidad y satisfacción, se quedaron exactamente así, envueltos el uno en el otro. Una vez más, el tiempo se deslizó sin significado. Este es el final del capítulo. No olviden dejar su like, suscribirse y contarme qué les parece en los comentarios. Su apoyo es fundamental para decidir si sigo adelante con este proyecto. Un saludo a todos.